37 minutos, seguimos haciendo la última palabra por las pantallas de Canal 30 de Televisión. Seguimos conversando justamente con la Seremi de Salud, María Gloria Icaza. Seremi, quedó la pregunta planteada: ¿cómo se dio su nombramiento como Seremi, que fue el primer cargo incluso que se anunció acá en la región del Maule? Obviamente previo a lo que fue la designación del delegado regional presidencial. Bueno, ¿cómo se dio? Se dio a fines de febrero, que recibí una llamada del subsecretario, el doctor Cristóbal Cuadrado, invitándome a este desafío. La verdad es que fue muy inesperado. Yo, como contaba, trabajé en el INTA, ¿no es cierto? Y ese trabajo hizo que mi forma de trabajar siempre ha sido a través de los problemas en salud. Y entonces siempre he tenido relación con el Ministerio de Salud. El Ministerio me ha patrocinado proyectos, varios proyectos. Entonces siempre he tenido un enlace, así que hay varias personas del Ministerio que me conocen. Y también yo he sido profesora ad honorem, digamos, de la Universidad de Chile, de la Escuela de Salud Pública, de donde es el subsecretario. Entonces yo creo que por ahí salió mi nombre y me invitó a trabajar y bueno, la verdad es que quizá yo creo que influenció en mí, digamos, el liderazgo y la responsabilidad de María Elisa Quinteros, que hizo que sentí esa responsabilidad que no podía decir que no. Algo así como ¿cómo me voy a quedar así como tranquila en mi casa? Todavía estábamos teletrabajando en esa época. Si María Elisa lo hizo, digamos. ¿Tuvo dudas al aceptar el cargo? Sí. ¿Algunos cuestionamientos previos a decir que sea este desafío? Sí, tuve dudas porque la verdad es que era muy nuevo, muy diferente. No tan nuevo en el sentido que yo, siempre, como yo había trabajado con el Ministerio de Salud, siempre la presencia de la Seremi del Maule o cualquier Seremi en el país, digamos, era una autoridad de referencia en mi trabajo, a los que yo a veces le mostraba los proyectos en que estaba, entonces, o a los que yo solicitaba datos, entonces siempre estaba al otro lado. Para mí lo que me dieron ganas es de tratar un proyecto de que la Seremi sea profesional, ¿no es cierto? Los Seremi de Salud, en este caso específicamente, una entidad, una institución netamente profesional. Por supuesto que hay siempre un tema político en el sentido de la toma de decisiones, en apoyar, ¿no es cierto?, políticas públicas, eso es muy importante, pero que la institución sea netamente profesional, como en su mayoría lo es. Pero sabemos que en el pasado, digamos, o los anteriores gobiernos, en general eran los partidos un poco, ¿no es cierto?, los que iban definiendo. Bueno, en nuestro caso, en el país, y eso supongo que no es una infidencia, la ministra nos contó este fin de semana, que la conocimos, que pudimos estar con ella, es que ninguno de nosotros como Seremi estaba en la lista de ningún partido, y ella se la jugó, digamos, por cuadros, voy a decir, técnicos, ¿sí? Entonces la mayoría de nosotros no tenemos afiliaciones políticas, algunos sí lo tienen, pero la invitación fue desde mi experiencia a nivel, bueno, académico, técnica en salud. Seremi, bueno, hablemos un poco del rol que tiene el Ministerio de Salud, ministerio uno de los más antiguos, data de los años 1959. Bueno, se preocupa de lo que es salud pública, obviamente, y obviamente tiene roles de regulación. Acá en la región del Maule, ¿cuál es el rol que juega el Ministerio de Salud en su representación como Seremi? Claro, bueno, primero contar que el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, se hizo una reforma, ¿no es cierto?, hace unos años, en que dividió en dos subsecretarías, ¿no es cierto?, una es de redes asistenciales, de donde provienen los servicios de salud, ¿no es cierto?, y otra es la Subsecretaría de Salud Pública, de donde vienen las Seremis. La red asistencial es lo que está asociado a lo curativo, digamos, hospitales, CEFAM, ¿no es cierto?, toda la red asistencial. Personal también. Personal, sí, sí. En cambio, en salud pública, la Seremi Salud Pública
nuestro objetivo, ¿no es cierto?, tiene que ver con la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la fiscalización. Entonces nuestro rol, ¿no es cierto?, en ese sentido, como decías tú, es regulatorio, y nosotros ponemos en práctica las políticas públicas de salud. Entonces hay una serie de programas, ¿no es cierto?, donde elaboramos estas tres orientaciones o metas. Ahora, mencionó esta reunión con el resto de Seremi de Salud, donde participó incluso la ministra Yarza. Esto fue el día domingo, ¿no? ¿O pues lunes? Viernes y sábado. Viernes y sábado, sí. Perfecto. ¿Qué se saca en concreto de esta reunión? ¿Cuáles son los desafíos también que planteó la ministra Yarza para las regiones, también específicamente, obviamente, en la región del Maule? Bueno, hay una serie de desafíos, ¿no es cierto? Hay 11 desafíos específicos en los temas de salud. El gran desafío, que fue lo que anunció hoy día, ¿no es cierto?, el presidente Boric, es la salud, ¿no es cierto?, pública, el Fondo Universal de Salud, que lo que espera, ¿no es cierto?, es que las personas, la salud como derecho, y que las personas no dependan de su capacidad de pago, no dependa de dónde nací, mis posibilidades de salud. Todos tengamos, ¿no es cierto?, acceso a salud universal. Este es un plan, un estudio que ya se lleva años, y que la ministra también, en una actividad que tuvimos en Rancagua, ¿no es cierto?, nos invitó a reflexionar. Fue una actividad participativa porque se espera que, ¿no es cierto?, todos tengamos algo que decir, que aportar en nuestra Ley Universal de Salud. Seremi, ahora con su rol, digamos, de ir conociendo las distintas comunas de la región, las 30 comunas, ¿ha podido sostener reuniones con los distintos alcaldes, con el gobierno regional, incluso con la gobernadora Cristina Bravo? Bueno, claro, nosotros ahí también, para ubicarnos, tenemos, por un lado está la gobernación, ¿no es cierto?, la gobernadora, que ahora fue elegida democráticamente. Nos encontramos en distintas instancias, hay gabinetes regionales ampliados, ¿no es cierto?, que está entre el delegado presidencial regional y la gobernadora. A través del delegado hacemos el gabinete regional, que es el delegado y los Seremi, delegado regional, delegado provincial y Seremi de todas las carteras. Con respecto a los alcaldes, partí con mucho entusiasmo pensando en visitar todas las comunas. No he logrado hacerlo. La agenda al principio se veía bastante despejada, pero ahora ya ha cambiado mucho. Según la contingencia también, ¿no? Sí, muchísima contingencia. He visitado, estuvimos aquí en San Javier, ¿no es cierto? Visité al alcalde de San Javier, conocí, por ejemplo, la Casa Salud, que me encantó ese proyecto, proyecto emblemático. He participado, he podido visitar a otras comunas, he recibido a algunos alcaldes también. A veces hay problemas puntuales que se quieren trabajar. Bueno, y estoy muy disponible para todos alcaldes y alcaldesas de la región. Bueno, ahí estamos viendo imágenes justamente de lo que fue de la visita a la Casa de Salud, una de las reuniones que tuvo con el alcalde Jorge Silva. Seremi, ¿hay algunos proyectos o trabajos en conjuntos con el gobierno regional? Porque sabemos que al menos el GORE ha aprobado también algunos proyectos para financiar con algunas otras carteras de lo que es materia de gobierno, un trabajo conjunto. En el caso de la cartera de salud, bueno, en salud hay varios proyectos en términos de infraestructura, que son de redes asistenciales. En términos de salud pública no tenemos proyectos. Nos gustaría realizar proyectos, estamos soñando con algunos proyectos, pero por ahora me he centrado más bien a entender, ¿no es cierto?, los programas, entender como los ciclos de cada uno de los programas, porque, por ejemplo, una gran preocupación desde el día 1 es salud mental, ¿no es cierto? Y entonces hay una serie de programas, y lo que hemos estado analizando es cómo es el todo y qué es lo que falta, dónde debiéramos poner el énfasis, y así nos gustaría reunirnos con la academia, por ejemplo, invitar a investigadores e investigadoras y hacer un proyecto
hay que mirar lo que hay, ¿no es cierto?, y lo que nos falta, que es mucho, y ojalá tratar de hacer algo congruente, consistente y complementario a lo que existe. Seremi, pasemos ahora al proceso de lo que es el control de la pandemia. Hemos tenido algunos aumentos en la región del Maule con respecto a los contagios por COVID-19. Bueno, esto llevó a que 9 comunas retrocedan justamente en lo que es la provincia de Curicó a la fase de medio impacto sanitario. ¿Cómo se está controlando actualmente la pandemia justamente en lo que es uso de mascarilla, los aforos también en los recintos cerrados? Claro. Bueno, el plan paso a paso nuevo incluye 3 fases, ¿no es cierto? Ha ido simplificando y porque todo esto es dinámico, ¿no es cierto? La pandemia es muy distinto de lo que ocurría hace 2 años, que ahora sabemos muchas cosas más. Al principio la mascarilla no sabíamos si servía o no, y ahora ya sabemos que sirve. Entonces el uso de mascarilla es algo, bueno, muy importante que nosotros estamos fiscalizando en distintos lugares, ¿no es cierto?, de la región, y que insistimos mucho en ello, porque además sabemos que este invierno, y ya estamos viendo la aparición de los virus clásicos, digamos, respiratorios, la influenza y otros virus respiratorios, entonces la mascarilla tiene ese doble propósito. Uso de la mascarilla, importantísimo. Ventilar, muy importante, el lavado de manos, ¿no es cierto? El tema de los aforos. Y entonces, ¿qué ha estado pasando? Habíamos tenido un periodo tranquilo, digamos, donde, ¿no es cierto?, nosotros pudimos olvidarnos un poco, pero no podíamos olvidarnos, la pandemia sigue presente y ahora vemos cómo hay un aumento. Llevamos algo así como 3 a 4 semanas donde ya se estaba viendo un aumento leve pero sostenido en casi todo el país. Primero se ve en las grandes ciudades, las capitales provinciales en nuestro caso, y en este caso, bueno, la provincia de Curicó pasó a esta fase intermedia, y en base a qué se mide eso, tiene que ver con la circulación viral, la cantidad de casos y contagios, ¿no es cierto?, la posibilidad de contagiarse, el número reproductivo que se llama. Después está la carga hospitalaria de COVID o de otras enfermedades, se monitorean, ¿no es cierto?, cómo están las consultas de urgencia, las hospitalizaciones en los distintos niveles o los distintos tipos de camas. Y por último, el nivel de vacunación, porque esa es otra forma, ¿no es cierto?, así como hablamos de la mascarilla, bueno, la vacunación, que desgraciadamente no nos protege de por vida, que sí ocurre en otro tipo de vacuna, en este caso no es así. Se ha visto, y nosotros hicimos estudios donde baja la carga viral alrededor de los 3 meses, empieza a bajar, y baja más en los adultos mayores, por ejemplo, y entonces la vacunación es ahora donde estamos poniendo más esfuerzo. Hablemos justamente ahora de la vacunación, porque lo mencionábamos en el primer bloque, a contar de hoy se inhabilitaba el pase de movilidad, y justamente son 112.000 personas, al menos en la región del Maule, que no cuentan con esta 4ª dosis o dosis de refuerzo. De hecho, el día de ayer y los días previos a esta inhabilitación se vio gran cantidad, al menos en Talca, de gente que llegó a los vacunatorios a optar a esta 4ª dosis. ¿Cómo se ha visto el proceso también de vacunación de la 4ª dosis contra el COVID-19? Bueno, producto de este como descanso, recreo que nos dieron, ¿no es cierto?, estuvimos marzo, abril. Periodo de vacaciones. Periodo también, ¿no es cierto?, nos quisimos olvidar y la gente no acudió con la rapidez y la urgencia, se ha ido perdiendo el sentido de urgencia, el riesgo no se ve igual porque efectivamente ya estamos más protegidos, ¿no es cierto? Y entonces han perdido la noción de riesgo y ya no hay ese interés. Y por eso lo que hemos hecho es campañas de vacunación, ¿no es cierto?, redes sociales, en fin. Primero está la atención primaria de salud, ¿no es cierto?, con sus vacunatorios regulares, pero como Seremi nosotros estamos haciendo refuerzo en distintos lugares, ¿no es cierto?, con horarios más ampliados que la atención primaria, los fines de semana. También estamos acudiendo a empresas, ¿no es cierto?, industria, empresas, lugares privados, ¿no es cierto?, o públicos, donde las personas nos pueden contactar y nosotros podemos ir, y también en los establecimientos educacionales, ¿sí? Se creó un correo electrónico
y entonces nos pueden contactar y nosotros vamos. Estamos ahí desplegados con todas las formas posibles. Ahora, el stock de vacunas, porque esta cuarta dosis por lo general o se usa Moderna o Pfizer. Sí. ¿Cómo se determina finalmente qué vacuna utilizar para determinados casos? Bueno, hay vacunas pediátricas, claro, primero hay vacunas pediátricas en los niños, ¿no es cierto? Eso es diferente. En el caso de los adultos, el stock de vacunas que tenemos son o Pfizer o Moderna. La verdad es que los resultados de ambas vacunas son casi exactos y Moderna incluso tiene un porcentaje un poquito mayor de efectividad, muy poco, son casi prácticamente iguales. Lo que las personas han reportado es alguna incomodidad mayor en el caso de la Moderna. Ahora, ¿por qué nosotros en términos prácticos, la Moderna viene con 20 dosis? Cada vez que se abre para vacunar a una persona son 20 las dosis que se tienen que usar o si no se pierden. En el caso de la Pfizer viene en una disponibilidad de 6 dosis. Entonces lo que hacemos es que utilizamos para comunas más grandes, donde, ¿no es cierto?, se vacuna a más personas, la Moderna y comunas más pequeñas la Pfizer. Pero en términos de seguridad y efectividad son iguales y por eso le damos la tranquilidad a las personas de que cualquiera de las dos es buena opción. ¿No hay falta de stock de vacunas entonces para la cuarta dosis acá en la región? No hay. Ahí nuestra encargada de vacunas muy aplicada, digamos, y estamos constantemente recibiendo los stock necesario. Cambiamos de tema y esto va a ser el último en vista del tiempo. Lo que es ahora temporada de invierno, comienzan ya la emisión de gases que son bastante nocivos también. ¿Cómo se determina y cómo se está fiscalizando el tema de las preemergencias y emergencias ambientales en las comunas que presentan mayor contaminación? Bueno, claro, existen planes de descontaminación ambiental, ¿no es cierto?, en Curicó, Romeral y en Talca, Maule. En Linares no existe un plan, pero ahí es la Seremi la que decide. ¿En base a qué? En base a estaciones de monitoreo del aire que miden fundamentalmente dos tipos de partículas, ¿no es cierto?, las PM10, que son más grandes, y las PM2.5. Las más pequeñas son más fáciles de absorber por el cuerpo humano, digamos, respirar, y son muy nocivas para la salud. Entonces existe un modelo predictivo que trata, ¿no es cierto?, que dependiendo de las mediciones, ¿no es cierto?, es el que decide declarar, ¿no es cierto?, las distintas etapas. Esa es una información que nos llega desde Medio Ambiente y se decide, ¿no es cierto?, entonces declarar las emergencias. Ahora también tiene esto, la medición del aire, ¿no es cierto?, tiene que ver también, con el uso de chimeneas, con industria y también con el clima, ¿no es cierto?, el lugar geográfico y el clima en esta zona, en esta región no nos favorece mucho. Y entonces aquí el llamado, ¿no es cierto?, a la responsabilidad, porque mucho de la contaminación que se produce en nuestra región se debe al uso de leña húmeda y al uso de dispositivos de calefacción que no tienen doble cámara, ¿no es cierto?, y que son muy contaminantes. Ha habido todo un cambio, ¿no? O sea, a las industrias se les ha exigido cambio y efectivamente eso se ha hecho, a las panaderías también, por ejemplo, en fin. Se han ido haciendo cambios paulatinos, pero todavía nos queda mucho por hacer. Hay un programa de recambio de calefactores, ¿no es cierto? Entonces, y también hay un programa de medio ambiente. En vivienda tiene un programa, ¿no es cierto?, de aislamiento de las viviendas que también es muy útil para disminuir la necesidad de calefacción. Seremi, bueno, también la Seremi de Energía, en este caso, que sí, muchas veces certifica la leña. Hay como un trabajo de 3 carteras distintas en este proceso. Ahora, hablando un poco de lo que son las medidas de autocuidado con lo que son adultos mayores principalmente y niños, en vista de lo que ya es la llegada del invierno, en el 21 de junio, tengo entendido, a pesar de que ya el invierno se nos está adelantando con esta ola de frío, ¿qué recomendaciones se le puede dar a estos grupos etarios? Bueno, primero una medida que yo creo que ya no es necesario recordar, pero ayer fue el Día Mundial sin Tabaco, sí, el 31 de mayo.
si hay algo muy nocivo es fumar para la persona, pero además dentro de un hogar, que los fumadores secundarios, digamos, ¿no es cierto? O sea, que en un hogar una persona, un adulto, fume y haya niños lactantes, niños menores de edad o adulto mayor, realmente es muy malo. Entonces esa es una medida muy básica que yo espero, como digo, no tener que recordar. Creo que las personas lo saben. Dentro del hogar es beneficioso siempre ventilar, un rato, no mucho rato, pero en las mañanas es bueno ventilar la casa. Y después, bueno, medidas de aislación, por supuesto, de abrigo, ¿no es cierto? No estar en contacto con la humedad, que también es mala compañera, ¿no es cierto? Y cuando uno dice abrigar, no es en exceso tampoco, sí, pero el cuidado, ¿no es cierto?, con las temperaturas, con la humedad y, por supuesto, no fumar dentro en lugares cerrados. Los cambios de temperatura también son complejos. Seremi, agradecemos su presencia esta noche aquí en La Última Palabra. Gracias por haber conversado de estas temáticas que, bueno, hicimos un recorrido de lo que ha sido emergencia ambiental, también lo que es proceso de vacunación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Matías, y un saludo para todos y las maulinas y de San Javier, por supuesto. María Gloria Icaza, Seremi de Salud, aquí en la región del Maule, nos acompañó esta noche, 9º episodio de La Última Palabra. Y siendo ya las 22:59, estamos despidiendo esta edición, no sin antes también despedir a nuestro auspiciador Trou, sándwiches, pizzas, tablas, postres, helado San Francisco, cervezas, tragos preparados y mucho más puedes encontrar en Trou, acá en San Javier. Visítanos en Arturo Prat 2526 y ven a conocer nuestra amplia terraza y nuestra hermosa cafetería. Nos pueden buscar en Instagram @trou.restaurant. Agradecemos a Trou, agradecemos por supuesto el tiempo y la disposición de la Seremi y a ustedes en sus casas por habernos acompañado esta noche. 22:59, lo dejamos invitado el próximo miércoles a un nuevo episodio de La Última Palabra por las pantallas de Canal 30. Buenas noches, que esté bien.